El periodista y escritor Jorge Cepeda Patterson ha escrito una saga sobre el poder en México. Llega el fin de la trilogía que comenzó con Los Corruptores y que ganó el Premio Planeta de Literatura. Esta historia, muchos auguran, llegará a la pantalla. Esta noche, Jorge Cepeda en La Pura Verdad. Publicaste tu primera novela a los 60 años. ¿Cuánto tiempo relegaste las ansias de novelista? 60 años prácticamente, porque... ¿Pero las tenías? La pregunta es, ¿las ocultaste, las guardaste, las amarraste durante muchos años? Un poco de todo lo anterior, sobre todo las amarré, en el sentido de que yo antes que ser periodista, economista, sociólogo, que lo he sido esencialmente un lector voraz toda la vida, desde que tengo memoria, ¿no? Pero justamente el lector exigente en el que me había convertido era también un sensor de cualquier posibilidad de arriesgarme a defraudar a este lector. Es maravilloso cómo uno se hace trampas, ¿no? Exactamente. Hasta que llega un momento en la vida en donde dices, bueno, ya, lo haré. Hice un primer borrador de la novela que luego se llamó Corruptores. Se la di a leer con mucho tiento y precaución a 2 o 3 amigos a los que respeto como lectores, pidiéndoles que no dudaran en decirme si eso había que guardarlo. Y todo fue caminando para bien, aunque nunca, la verdad, nunca creí que iba a tener el impacto que luego sucedió con Corruptores y con la siguiente novela, ¿no? Y luego viene esta, que es la tercera parte de el final de esta trilogía, que la gente augura llegará a la pantalla, sino al cine, al menos a una serie, o a las dos cosas. ¿Qué sabes de eso? Yo he desechado cualquier opción de película para optar por una serie, ¿Por porque qué? son thrillers de misterio intensos, con muchos personajes, con una trama compleja. Con algunos personajes que además entran y no vuelven a aparecer, Exacto. Sirven en un momento de la historia. Entonces se presta mucho más para una serie de 13 capítulos que para 90 minutos de una película que necesariamente tendrá que hacer reduccionismo, ¿no? Déjame volver a la rareza de tu característica como escritor. Lo dije al principio, todo el mundo habla de que Saramago publicó a partir de los 40 o 45, no recuerdo más. bien. Tú a partir de los 60. 59. Los 59 lo escribiste, nada más vengas con vanidad ahora, por el amor de Dios. Y me pregunto cuántos miedos te enfrentaste. A esta edad, la vida te ha mostrado de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz, pues. Y de que puedes aceptar los éxitos, pero también puedes aceptar los fracasos. O sea que te sentaste a escribir ya reconciliado contigo mismo. Exacto, incluso con la posibilidad tal cual... Del fracaso. Del fracaso, de decir, oye, esto no sirve, ok, bueno, me pasé 7, 8 meses ficcionando, no sirvo para eso, puedo vivir con ello perfectamente. Jorge fue, además de director del periódico La Universal, es actualmente el director del periódico digital Sin Embargo. Además de haber lanzado proyectos independientes, de haber empezado a remar desde cero hace varias décadas en Guadalajara, con proyectos que marcaron un poco la historia del periodismo de este país. Gracias. Con todo ese bagaje, decidiste hacer una especie de giro en tu carrera, Jorge. ¿Por qué? Más que un giro, algo adicional. Siempre he ido incorporando cosas. Es decir, siempre me ha gustado la siguiente frontera, pues intentar... Pero claro, intentar novela fue casi un salto al vacío, es decir, fue mucho más que una frontera. Y estoy feliz porque me ha surgido literalmente un oficio en la tercera etapa de la vida que no lo esperaba y que no solo fue un resultado gratificante, sino que hoy ya me come prácticamente al resto de los proyectos por la misma respuesta que han tenido los libros, ¿no? No solo... efectivamente, el Premio Planeta significó la apertura a muchos países, sino también la promoción que significa que salga para América Latina, que salga en portugués, que salga en chino, en italiano, en francés, en turco, noruego, croata. Y esto te exige
te replantea ya incluso la manera en que encaras la vida. Es decir, ya no puedes seguir siendo 2/3 periodista y en tus ratos libres y en las noches escribir un poco de ficción, porque esto se ha convertido, como digo, ya en una demanda profesional absoluta, ¿no? ¿Tu literatura coquetea con las noticias, acaso con la actualidad, también con la verdad? Mi tía, que murió hace poco, 95 años, leyó la novela, la primera, y me dijo, es que tú inventas la verdad. Queriendo decir que a través de la novela ella había descubierto muchas cosas de la realidad, digamos. Porque las 3 novelas tienen en común una obsesión por entender qué es el poder y cómo se ejerce el poder tras bambalinas, ¿no? Básicamente es el hilo conductor de las 3, ¿no? Y en ellas trato de reflejar algo que periodísticamente siempre se queda trunco, que es los enormes matices de grises que tiene el comportamiento del poderoso. Bien, has hablado de eso específicamente. Has dicho que tus libros tratan en buena medida acerca de eso que uno como periodista se entera, uno como periodista conoce esas conversaciones, esos hechos, pero que precisamente como periodista, en el rigor periodístico, no puede probar y en consecuencia no puede publicar. Así es. ¿Qué tanto hay de eso? Hay mucho de eso, en parte. ¿Qué específicamente? Como periodista te enteras de la forma en que una ley en realidad se resolvió. Te das cuenta que la discusión en el Congreso en realidad fue una puesta en escena y que lo sustantivo de esa ley lo resolvieron 6 o 7 personas en un restaurante de Polanco en una charla de sobremesa donde definieron, como digo, lo sustancial. Te enteras del chisme, pero es imposible probarlo. Esa data ayuda a construir las novelas, pero ni siquiera es lo sustancial. Yo diría que lo sustancial es intentar la construcción de personajes de estas esferas, entrar, digamos, en su tejido, en su corazón, en su alma, en sus narrativas que se construyen y tratar de realmente desmenuzarlos, ¿no? Entrar a ese diván que muchas veces la crónica periodística le resulta difícil por la inmediatez, por la brevedad necesaria de los textos, etcétera, etcétera. Construir, por ejemplo, el presidente del país en mis novelas, Prida, en esta última, Usurpadores, él se convierte en él es fanático del tenis. Yo me invento un personaje que es una especie de Rafa Nadal mexicano, un Federer mexicano, sí, que ha sido el 1, 2 o 3 del mundo durante... Franco. Sergio Franco se llama, y está retirándose. Y lo invita el presidente a jugar los domingos al tenis, en Los Pinos. Y primero le pide consejos sobre cómo mejorar su revés o su volea, y luego acaba tomándolo como un interlocutor íntimo y de confianza, porque sabe que no está ahí para pedirle nada. El atleta es millonario. A diferencia de un secretario de Estado, exacto, según la novela, que puso al tenista. Al tenista. Sí. Pero el caso es que el presidente no tiene, los presidentes no tienen un interlocutor neutro nunca. Y Sergio Franco, que sabe muy poco de política, lo es. Y entonces el presidente acaba casi en sesiones de diván, confesándole cadáveres en el closet, intimidades, miedos, sensaciones de que no está ahí para joder al país y sin embargo hay cosas que se han descompuesto, etcétera, etcétera. La construcción que la novela te permite de qué está pasando por alguien que se siente a ratos héroe, como es un presidente, a ratos víctima, incomprendido de parte de todos, a ratos culpable de problemas, cosa que luego evade inmediatamente, etcétera. Solo la novela te lo permite construir, ¿no? Queda esbozado en la trilogía completa que el poder y la corrupción están íntimamente relacionados. Pero una pregunta que nos hacemos los ciudadanos es si el poder y la corrupción son inseparables. Hacen un buen maridaje, digamos, en términos de la alianza, un pésimo maridaje para todas las víctimas que somos los ciudadanos, por supuesto. Pero también es cierto que tú puedes ver a un primer ministro sueco caminando sin guardaespaldas por la calle y viviendo una vida relativamente austera.
No obstante, el fenómeno es muy universal. Y yo creo que la traducción de mis novelas revela que en realidad no son vistas como historias mexicanas, sino historias del poder. Es decir, en Roma o en Estambul, que las leen como crónicas del poder y de las perversiones del poder, no como una historia truculenta mexicana. Es decir, él no tiene ningún cuidado de qué pasa con el PRI o con la sucesión presidencial en México, ni mucho menos. Claro. Lo que entienden es que es una lucha por el trono, Game of Thrones, digamos, en tiempos contemporáneos, ¿no? En este libro se evidencia una especie de universo paralelo en la narración posible de las noticias entre los medios tradicionales y los medios digitales. Bueno. Y conoces ambos universos. Es más, tienes la experiencia de ser el relator en ambos universos. ¿En qué se diferencian los diarios de los portales de Internet en esta narración paralela entre las noticias? Eso es algo que me divirtió mucho porque, en efecto, tengo 20 años dedicado a la prensa escrita y 5 años, los últimos 5 años, al periodismo digital. Y, en efecto, tienen comunalidades, pero luego diferencias sustanciales. Son plataformas distintas, una narrativa totalmente diferente, una inmediatez, pues, de la que carece lo otro, porque es cierto, el Universal o el Excelsior o el País o el New York Times tienen su correlato digital, tienen su portal digital, pero la sala de redacción sigue obedeciendo a la lógica de tantas décadas del periodismo escrito. Mientras que los nuevos medios digitales, los nativos de la plataforma digital... Los que no tienen la pretensión ni el futuro en el papel, digamos. Exacto. Operan muchísimo más en el lenguaje de las redes sociales, en el 24/7, es decir, cada 5 minutos es un cierre de edición. Es una manera de consumir y absorber información totalmente distinta a abrir un periódico y comenzar a ver lo que quisieron poner ahí los editores. Bueno, en la novela yo juego con las dos porque lo que no hemos dicho es que mi detective de las 3 novelas es un detective coral, un detective colectivo formado por 4 amigos, 3 hombres y una mujer. Los azules. Que se llaman a sí mismos los azules, y se ven imbuidos en las 3 historias distintas por terribles tragedias que tienen que resolver ellos mismos. 2 de ellos enamorados de la misma mujer. Esta mujer funda un medio digital que en la novela se llama La Pizarra, que va a competir con la de su otro amigo, que es el director del periódico más importante del país. Y quiero hacer una rápida digresión. ¿Por qué mi detective son 4? Y es por el hecho de que para un autor mexicano, a estas alturas del partido, pensar en el recurso tradicional de la novela policíaca, un comisario o un detective, ya es inverosímil. Primero porque un judicial que investigue a sus superiores y los lleve ante un juez es absolutamente no creíble en México. Claro. Y segundo porque un detective, así sea Sherlock Holmes, aparecería muerto en una zanja 3 días después de comenzar a hacer preguntas incómodas. Es decir, hay demasiados demonios sueltos en este país. Entonces yo tuve que inventarme un justiciero que en realidad son estos 4 amigos poderosos. Y solo ellos 4, digamos, juntos y aliados, pueden desafiar la amenaza que representa la lucha de estos 3 contendientes por el poder y la batalla sangrienta que enfrentan para dilucidar quién se queda con el trono. Déjame brindar contigo por muchas cosas que trataré de resumir antes de que se nos acabe, pero es por la osadía, porque empezaste a escribir literatura, ficción a los 60 años, porque te aventaste a escribir una saga con el grado de complejidad que esto implica y te fue bien. Entonces, al final de cuentas, déjame brindar contigo por las puertas que se abren. Gabriel, un placer haber estado contigo. Muchas gracias.